Estamos muy contentos de teneros nuevamente con nosotros. Bienvenidos. Vamos a seguir con esta serie tan interesante que ya hemos empezado y de la cual ya habréis visto seguramente la mayoría de vosotros 2 capítulos anteriores. Está basada, si recordáis, en el título Ninguna de esas enfermedades. Y hoy vamos a tocar un tema titulado La ciencia llega 4000 años después. Para seguir hablándonos de este tema, de estos temas, de esta serie, tenemos aquí a su autora, a la autora de estas charlas, que es la doctora Esther Malas Echevarría. Bienvenida, Esther, nuevamente. Muchas gracias, bien hallada. Es un placer para mí estar con vosotros. Y para nosotros tenerte aquí, seguro que para nuestros televidentes, para los que ya te conocen y te van a conocer ahora también. Hoy hemos dicho que vamos a hablar de la ciencia llega 4000 años después. Tú nos has hablado en capítulos anteriores de cómo las Sagradas Escrituras han dado instrucciones sanitarias, ya desde la época de Moisés, sanitarias para que el ser humano pueda librarse de muchas enfermedades y cómo se pudieron combatir enfermedades de aquella época como eran la lepra, como eran la peste, etcétera, etcétera. ¿De qué más enfermedades nos pueden librar las Sagradas Escrituras o nos dan consejos? Pues te sorprendería mucho si te dijese que incluso del cáncer, y de un cáncer muy concreto como es el cáncer uterino, cáncer de cérvix, de cuello de útero. Caramba. Fíjate que estamos hablando de un grupo que supone un tipo de enfermedad que supone bastantes víctimas entre las mujeres. Si vemos estadísticas, ahí es muy importante considerar el cáncer de cuello de útero. De hecho, produce movilizaciones. Todos sabemos que las mujeres tenemos que hacer con cierta frecuencia, anualmente, bianualmente, exámenes ginecológicos, y una de las cosas que se hace es precisamente un Papá Nicolau, o se toma una muestra, cepillado del cuello de útero, para ver si hay células que pueden indicar precisamente este cáncer para poder tomar acciones rápidas. Sin embargo, fíjate, quiero que nos vayamos un poco atrás en el tiempo. En el año 1949, un ginecólogo que en la clínica, en el Hospital Bellevue de Nueva York, él apreció que este cáncer tenía una gran incidencia en las mujeres normales, pero realmente bajaba la estadística y disminuía, y no había la misma incidencia en mujeres judías. Entonces le sorprendió mucho. ¿Y por qué había tanta escasez de cáncer de cuello de útero entre las mujeres judías? Y lo compartió con sus colegas. Entonces hubo colegas que hicieron estudios para ver si se reproducía esta misma estadística en sus hospitales. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de la Clínica Mayo, en que ginecólogos allá en el año 1949, entre 568 casos de cáncer de cuello de útero, se dan cuenta que no tienen ni una sola mujer judía que lo padezca. ¿Y por qué, Esther? ¿Por qué había menos casos de víctimas en mujeres de este tipo de cáncer que en otras? Pues eso es lo que se preguntaba, porque dice, bueno, si yo resulta que dentro de mis pacientes tengo un 7% de judíos, tengo que esperar que un 7% de esos 568 casos estén afectados por cáncer uterino, lo cual suponen unos 40 casos, y sin embargo ni uno solo se produjo allí. En 1954 se llevó un amplio estudio sobre 86.214 mujeres en Boston, y se observó que en ellas el cáncer de cuello uterino en mujeres no judías era un 8,5% mayor que en las mujeres judías. ¿Y por qué dentro, claro, la pregunta es típica en este caso, ¿por qué en las mujeres judías había relativamente una menor incidencia de cáncer uterino? ¿Por qué? ¿Por una cuestión genética? ¿Por el medio ambiente?
¿Por qué? ¿Qué relación había en esto? Pues es fácil pensar en eso. Es un tema genético. Ahora que se comenta con los genes es que pues dentro del pueblo judío hay una endogamia, se casan entre ellos, entonces están especialmente protegidos sus genes para no contraer este tipo de cáncer o para ser resistente a las acciones o una alimentación, el medio ambiente. Sin embargo, no había nada de eso. Y lo que llevó a explicar y lo que hoy en día están de acuerdo los médicos en que hacía la diferencia es que estas mujeres tenían relaciones sexuales con varones judíos que estaban circuncidados, atendiendo a los consejos que Dios dio, no ya a Moisés, sino antes de Moisés, a Abraham, que cada uno de los formadores de su pueblo, los hijos de Abraham, deberían de circuncidarse. Claro, puedes decir, ¿y cómo sabemos esto? Mira, se han hecho estudios en la India, por ejemplo. En la India, poblaciones que son pues semejantes, porque bueno, pues son familia o son cercanos, son próximos, tienen las mismas costumbres alimenticias, están expuestos a las mismas condiciones medioambientales, sin embargo hay algo que los divide radicalmente un grupo de otro, y son que pertenecen a comunidades religiosas diferentes. Una de ellas, muy importante, son los musulmanes. Musulmanes, como sabes, siguen a Mahoma y son descendientes también de Abraham, y ellos siguen la costumbre de Abraham de la circuncisión. Entonces, fíjate, los musulmanes, en las mujeres musulmanas, la incidencia de cáncer de cuello y útero es exactamente igual que en la de las judías respecto al resto de la población de la India, por ejemplo. Y fíjate que estamos hablando de comunidades muy diferentes, mujeres o musulmanes y judíos, y además unos en la India que conforman y ven y confirma precisamente esta estadística y esta razón de ser de que la circuncisión es a la que se debe la bajada o la poca cantidad de cáncer de cuello de útero. En las islas Fiji también se ha visto que la tasa de cáncer cervical es drásticamente menor que en otras poblaciones, porque precisamente allí los varones recién nacidos son circuncidados nuevamente. La ciencia reconoce este hecho, es algo que estudiamos cuando estudiamos este cáncer, pues se nos dice las comunidades, las mujeres que viven en comunidades donde los varones son circuncidados, el cáncer de cuello de útero es prácticamente desconocido o en muy baja incidencia, pero no se promociona el valor de la circuncisión. Está claro, quiere decirse que la circuncisión del varón incide mucho en que la mujer no sea tan propensa al cáncer de cuello de útero. Ajá. Pero claro, lo que parece un poco, no sé, en estos tiempos actualmente decirle al mundo occidental que se circuncide para que evitar este problema quizás sea un poco excesivo, ¿no? Porque ahora quizá lo que hay son unos medios de higiene, no sé, otro tipo de medios para que no todo el mundo no piense ahora mismo que lo bueno sería que ser circuncidado para que su esposa pues no tuviera estos problemas, ¿no? Quizá a lo mejor alguno de nuestros televidentes podría estar pensando algo al respecto. ¿Qué puedes decir con respecto a esto? Bueno, sí que es bueno entender por qué precisamente la circuncisión trae esa protección, ¿no?, para la mujer. Y es que el varón cuenta con la maldición, algunos podrían decirlo, de que en su pene tiene piel de sobra. Esa piel sobrante pues es lo que es el prepucio, que se pliega sobre el glande. En la base del glande hay una serie de glandulillas que se producen una secreción que se llama esmegma. Ese esmegma, si no se retira bien el prepucio o no está circuncidado el varón, pues lo que sucede, o tiene, digamos, el prepucio está estrechado y no permite bien un afloramiento del glande, pues hace que ese esmegma se acumule ahí,
con el orín, la suciedad y claro, de eso es un caldo de cultivo fantástico para toda serie de bacterias y gérmenes pues propicios a estar allí. Naturalmente, pues eso a la hora de tener relaciones sexuales supone una sustancia irritante que produce inflamación en tejidos tan delicados como es el cuello del útero. Y más si hay pequeñas heridas o laceraciones en ese cuello del útero, pues aún se produce esa inflamación mayor. Ya cualquier tejido del cuerpo que esté sometido a una irritación, a una inflamación, a un traumatismo constante, es más fácilmente susceptible de producir degeneraciones del tejido y producir cáncer. ¿Cuántos más? Pues esta zona. Evidentemente, pues no vamos a decir que sí que podemos decir que hay una gran ventaja para el varón que está circuncidado en este sentido, y es que la higiene es mucho más fácil y más evidente. El varón que no está circuncidado ha de ser muy consciente de que ha de tener una buena higiene, y no solamente para proteger a su pareja, a su mujer de este tipo de problemas, sino para protegerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque también se puede producir el cáncer de pene, y de las otras estructuras que engloban el periné, por ese contacto de esa sustancia que puede convertirse en una sustancia portadora de gérmenes. En ese sentido, el pueblo hebreo estaba muy protegido a ese nivel. O sea, quiere decirse que es una de las instrucciones que el Señor dio a su pueblo, al que entonces era su pueblo, el pueblo hebreo, para, como un rito, digamos, o como una señal, efectivamente, de que ese varón pertenecía al pueblo de Dios. Uh-huh. Y al mismo tiempo, claro, conllevaba el gran beneficio del cual tú nos estás hablando. Porque luego ya, indudablemente sabemos que luego en el Nuevo Testamento, a través de Pablo, él hablaba efectivamente de que era más importante la circuncisión no carnal, sino lo de corazón, ¿no? Uh-huh. Pero el consejo verdaderamente con respecto a este tema, que sí vemos claramente que no es muy beneficioso, efectivamente, el no estar circuncidado, o sea, no es lo mejor, pero como tú muy bien estás diciendo, aquí lo importante es decirle al hombre actual que cuide su higiene lo mayor posible, porque claro, ahora mismo muchas esposas podrían estar pensando, oye, ya te estás marchando a circuncidar, ¿no? O él decir, oye, me voy a circuncidar mañana, ¿no? Entonces, lo que yo pienso que aquí lo más interesante es saber que tenemos una obligación los varones en cuanto, no solo por nosotros, como bien estás diciendo, sino pues con nuestra compañera, con nuestra esposa, a tener una higiene adecuada con respecto a esto, ¿no? Uh-huh. Otro aspecto que se puede comentar en este sentido es que para la prevención del cáncer de cuello de útero, pues ya existe la vacuna que se le llama así, que no es incorrectamente ese nombre, la vacuna contra el cáncer de cuello de útero. Y es precisamente una vacuna contra los virus del papiloma humano que se relacionan con el cáncer de cuello de útero. No obstante, me gustaría aquí dar un toque de alerta y de atención muy importante, porque puede producirse un falso sentido de seguridad pensando que las mujeres e incluso los varones, porque también se promociona en ellos, se empieza a promocionar el uso de esta vacuna, que ya están protegidos con el cáncer de cuello de útero o el cáncer de las zonas genitales producidas por el virus del papiloma humano, que se ha visto que es un gran responsable de este tipo de cáncer. ¿Por qué? Porque estas vacunas realmente protegen solamente contra dos tipos de cáncer, de virus que tienen un alto riesgo de producir cáncer de cuello de útero. Se vacunan contra 4, 2 son que producen papilomas y otros 2 que se relacionan con el cáncer de cuello de útero. Sin embargo, aunque si bien estos son los más unos de los más de los que más virulencia tienen, no son los únicos. Solamente se cubre un 70% de los casos en los que ellos están relacionados en el cáncer de cuello de útero. Realmente nos queda otro 30% que aún tenemos de virus relacionados con una alta tasa
de cáncer en el cuello de útero. O sea que no es una protección absoluta. Y además solamente respecto a los gérmenes, de nuevo hablamos de los gérmenes de estos virus en concreto y estos dos virus concretos, el de la cepa 16 y la cepa 18, porque luego tenemos otras cepas muy virulentas también, que además ocuparán el lugar que estos tenían, ¿eh? Entonces es muy importante tener en cuenta ese factor que hemos dicho, la higiene, ¿eh? Es muy interesante lo que estás comentando, Esther. Lo que sí es verdaderamente hermoso es ver cómo el Señor ya hace muchísimos siglos pues daba instrucciones para una mayor seguridad en cuanto a la salud, tanto de la mujer como la del hombre, ¿no? Y ¿nos puedes decir algo más que pudieras ampliar con respecto a la circuncisión? Pues sí. Hay un tema muy interesante y es que, fíjate, la circuncisión se hacía en los niños, concretamente en el 8º día. Ya Jesús fue circuncidado en el 8º día. E incluso ellos cuando, si no recordáis mal este pasaje, cuando él está hablando a los fariseos, que les habla de su hipocresía y que dice que por no quebrantar la ley que Dios dio a Moisés de circuncidar a su hijo Isaac y a todos los varones de su tribu en el 8º día, son capaces de hacer la circuncisión precisamente en el día de sábado, que era día de reposo, aparentemente quebrantando el mandamiento ese. Sin embargo, no es incompatible, de acuerdo a la mentalidad de Jesús, pero él sí que les enfrenta a su propia hipocresía. ¿Por qué tanto empeño en hacer la circuncisión en el 8º día? Es curioso, ¿verdad? Pues es algo que Abraham no lo sabía, Moisés no lo sabía, y hemos tenido que pasar años, hasta hace apenas un siglo, donde se han hecho investigaciones en laboratorios por trabajadores muy concienzudos que han dedicado tiempo y dinero y medios para poder llegar a eso. Fíjate que tenemos un sistema de coagulación que para que no nos desangremos cuando se produce una herida en nuestro organismo, pues produce que esa sangre coagule y tapone esas heridas, ¿vale? Hay muchos factores que intervienen en ese sistema de coagulación, muchos. Bueno, pues hay uno de ellos muy importante, que es la vitamina K. La vitamina K, para que se produzca, es necesaria para que se produzca la coagulación. De hecho, en las salas de parto, cuando nace un niño, una niña, lo que se hace inmediatamente es ponerle una inyección de vitamina K, porque la vitamina K solamente se produce en nuestro intestino, cuando es poblado por bacterias. Y claro, recién nacido no se ha poblado de bacterias. De hecho, la población de bacterias viene a lo largo de esos primeros días de amamantamiento y empieza a estar en su punto álgido hacia el 5º o 7º día. O sea que la producción de vitamina K perfecta tiene lugar el 8º día. Qué impresionante. Fíjate que el hombre entonces no podía saber absolutamente nada de esto. No podía saber había ningún nada. tipo de investigación, Nada, no había nada. lo sabía. Pero claro, lo sabía el que había hecho. La vitamina el que K. había hecho la vitamina K y el que había hecho ese cuerpo que necesitaba esa vitamina K. Y por eso él dijo que tenía que ser el 8º día. Efectivamente. Y fíjate, otro factor de coagulación muy importante es la protrombina. La protrombina, en los días 3, 4 del nacimiento, digamos que está a 1/3 de su nivel adecuado. Pero es que sucede algo muy curioso, que ante esa falta de protrombina, el organismo del recién nacido lo produce, y lo produce en superávit, digamos, al 8º día. Y entonces, en vez de tener un nivel del 100% adecuado, tenemos un nivel del 110%. O sea que en el 8º día, en el 8º día se dan dos circunstancias: un nivel alto de protrombina, más alto que el que podrá tenerlo en su vida, y un nivel alto adecuado de vitamina K. O sea que fíjate, en el 8º día es el día adecuado para poder hacer esa circuncisión sin que ese niño se desangre, tenga, en circunstancias normales, un niño sano estamos hablando, tenga una buena coagulación y después una posterior curación, cicatrización de esa herida. Qué maravilla, cómo el gran ingeniero, el que había hecho esa máquina, conocía todo lo necesario para ella, ¿verdad? Cuando precisamente esa máquina no tenía ni idea con respecto a estos temas, y el Señor ya había dado unas instrucciones
para su mejor caminar. La circuncisión efectivamente está muy, muy realzada y es muy conocido todo lo que estás diciendo en el Antiguo Testamento. Pero luego, como comentaba antes, en el Nuevo Testamento pasa a ser un símbolo. La circuncisión pasa a ser un símbolo. Sí. Y vemos como en algunos textos de la Biblia, Pablo, por ejemplo, él tuvo algunos problemas, sabemos con algunas iglesias en Tesalónica, con los colosenses, porque los judíos, lógicamente, debido a su tradición, lo que querían es que cualquier judío que fuera bautizado, para ser bautizado y pasar a ser cristiano, tenía que ser circuncidado. Cualquier gentil. Efectivamente, exactamente, cualquier gentil efectivamente tenía que ser circuncidado, efectivamente, puesto que los judíos se circuncidaban. Entonces, cuando Pablo empezó a predicar el Evangelio a los gentiles, que sabemos que es conocido como el apóstol de los gentiles, entonces los judíos decían que no podía ser bautizado ningún gentil si no era circuncidado como los judíos también. Entonces él tuvo ahí algunos problemas al respecto hasta que llegó a hacerles comprender que eso ya había sido abolido, que lo que el Señor quería no era una circuncisión carnal, sino una circuncisión de corazón, una circuncisión que apartara del ser humano tantas cosas que no eran beneficiosas, que fueran retiradas de su corazón y que fueran circuncidadas, no a nivel físico, sino a nivel espiritual. Y creo que en la Biblia podemos encontrar algún texto que nos habla al respecto, ¿verdad? Sí, sí. Creo que es en Colosenses. En Colosenses, creo que es Colosenses 3, del 5 al 9. ¿Nos lo lees? Vamos a leerlo. Venga. Colosenses 3, Nuevo Testamento. Filipenses. Entonces fíjate que estamos diciendo que el valor médico que tiene la circuncisión en sí misma ahora ya no es necesaria como valor, como símbolo de unión al pueblo de Dios. La circuncisión carnal, donde se cortaba el trozo de piel sobrante. Pero ahora sí que nos habla Pablo de una circuncisión espiritual, donde hay algo que se corta que sí que nos sobra y que puede ser un estorbo en nuestro camino hacia la relación con Dios, ¿no? Muy bien, vamos a ver si aquí tenemos. Colosenses hemos dicho que era capítulo 3 del 5 al 9. Colosenses capítulo 3 del 5 al 9 que nos dice lo siguiente. Por tanto, haced morir en vosotros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones lascivas, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Por esas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. En esas prácticas vosotros también anduvisteis en otro tiempo, viviendo en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras groseras. No mintáis unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas. Aquí efectivamente lo que está diciendo, yo creo que estarás de acuerdo, lo que está diciendo Pablo es que se circunciden, pero no carnalmente, no en su pene, sino en su corazón. Y que aparten todas las posibles infecciones que pueda haber en ellos, precisamente, si no se han circuncidado espiritualmente, y apartar al hombre de todas estas circunstancias. Fíjate, José Miguel, que está hablando de la ira, del enojo, de la malicia, de la maledicencia. Fíjate que está hablando de unas emociones que, si en nuestra vida les damos rienda suelta, ¿qué es lo que producen? Producen un estrés emocional impresionante. Y ese estrés emocional, unido a otros factores de riesgo o incluso por sí mismos, pueden traer también enfermedad sobre nosotros. Y de hecho traen. ¿Cuántas veces un ictus, un ataque al corazón o una apoplejía, una hemorragia por una subida de tensión en un órgano interno de nuestro organismo nos ha llevado por una situación de ira extrema, de enojo extrema? Y de nuevo, en el Nuevo Testamento esta vez nos habla Pablo de una circuncisión de nuestro corazón, en quitarnos esto, lo que le llama él la naturaleza del viejo hombre, la de que no tiene nada que ver con el recién nacido a Dios
y a ese nuevo ser que Dios quiere hacer de nosotros, quitando estas cosas que nos sobran en nuestro El ir corazón. muriendo al yo, que él decía, ¿verdad? Ir muriendo yo hasta que podamos llegar a decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Que eso es posiblemente no lo vamos a conseguir a lo largo de nuestra vida, pero ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro objetivo. Ese es el objetivo. Y Dios está deseando hacer este milagro en nuestra vida si nosotros se lo permitimos, y en la medida en que se lo permitimos será posible. Qué hermosa es la palabra de Dios, como en tiempos antiguos, ya en el Antiguo Testamento hablaba de la circuncisión, y tú nos has comentado muy bien de las consecuencias que conllevaba o que puede conllevar, y luego ya como en el Nuevo Testamento también nos habla y pone el ejemplo de la circuncisión, no física sino también espiritual, ¿verdad? Como la palabra de Dios nos enseña a caminar por esta vida de esta forma tan interesante. ¿Tú crees que podríamos sacar alguna otra conclusión con respecto al título que decimos la ciencia llegó 4.000 años después? O sea, 4.000 años después, ¿desde dónde? Estamos hablando de 4.000 años desde después, Abraham. desde Abraham. Desde Abraham. 4.000 años desde Abraham. Sí. Llegó a explicar precisamente por qué. Porque una etnia, porque unas mujeres estaban protegidas de ese cáncer de cuello de útero respecto al resto de la población. Y era por esa práctica que se hacía. Nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que tener la circuncisión de nuestro corazón. Pero sí que nos conviene tomar enseñanza de las bendiciones que Dios dio a su pueblo a nivel de salud física y llevar una higiene adecuada de nuestro cuerpo para evitar precisamente estas enfermedades. Y concretamente los varones, pudiendo retirar bien el prepucio de su glande para poder tener una buena higiene diaria y no ser responsables de contraer uno de estos temibles y tremendos enfermedades para ellos mismos, incluso para su esposa. Qué bien. Muy bonito, muy interesante, Esther, lo que nos dices a través de cada tema que nos vas comentando. Cómo el Señor escogía a su pueblo, que debía de ser ejemplo, sí, con tantas buenas instrucciones para que fueran ejemplo para tanta gente o tantos pueblos que les rodeaba. Pero ellos se apartaron de esas instrucciones, se apartaron de la misión que el Señor les había encomendado, y el Señor ha ido transmitiendo sus enseñanzas a otros remanentes para que las puedan llevar adelante. Muy bien. Pues el tiempo también se nos echa encima nuevamente. Vamos a dar muchas gracias a Esther por este nuevo programa. Estoy seguro de que os está gustando mucho. Ella va a seguir con nosotros, nos va a seguir hablando de estos temas que tanto nos enseñan acerca de nuestro propio cuidado en cuanto a mejora de nuestra salud, tanto física como mental, etcétera, etcétera. Y a mí no me queda nada más que despedirme de vosotros y pedirle al Señor, como siempre, que Él os guarde y guíe.